Ya, entonces vamos a usar el ETABS. Una de las primeras cosas que suelo hacer en el ETABS, hay diferentes tipos de cómo modelar, cada uno tiene su estilo, es cuando justo en esta parte que estoy comenzando va a generarse los archivos, que inicialmente son temporales. Y el archivo que se va a crear también es un archivo texto. Entonces, en este momento lo que es importante es seleccionar qué unidades, ¿no? Y esas son las unidades con las que se van a trabajar, con las que vamos a trabajar. ¿Ya? Haciendo esto y dándole OK, ya está esto por defecto. Entonces, acá ya se genera un archivo temporal con esos datos, con la hora. Y acá ya voy a comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer es trabajar con grillas. Ahora, ¿por qué uso a veces SAP o a veces ETABS? Cuando uso ETABS, generalmente es para hacer estructuras o edificios, ¿no? Edificios porque ya tiene esa plantilla. Pero lo mismo que puedo hacer en el SAP, en ETABS, perdón, lo puedo hacer en SAP, que eh, es un programa más flexible, que tiene más cosas. Por ejemplo, cuando hago análisis no lineal, lo suelo hacer en SAP en lugar del ETABS. Al menos hasta esta versión, porque al ser más flexible, el SAP me permite echarle más mano al modelo matemático que usar las plantillas que tiene el ETABS. Sí, entonces esa diferencia. Bueno, y acá establecemos las alturas, ¿no? Esto sí lo saben, y si no lo saben me hacen llegar. Después, ¿qué suelo hacer? No le doy OK, de acá mismo acá mismo, o sea, acá ya se creó, eso lo tiene en la memoria, por ejemplo, voy a poner número de pisos, voy a poner 8, esto ya lo pueden haber alterado, y acá mismo, por ejemplo, le pongo 8, y ya me jaló los 8 pisos. Por ejemplo, acá voy a poner 10 ejes, sí, o 10 líneas. Pongo y ya me va a colocar las 10. Entonces acá puedo editar. Entonces, por ejemplo, lo que pongo acá es tomar como espacio, y acá comienzo alterando, por ejemplo, 2, 3, 4, bueno, lo que necesite, ¿no? Voy a poner 2 y le doy OK. Y en la cantidad de pisos también lo mismo. Acá el piso maestro, yo no suelo trabajar con piso maestro, por ejemplo, ¿no? Tampoco que me dedique mucho antes sí, pero ahora ya no me dedico mucho al diseño o de edificaciones, no, más me dedico a la evaluación y reforzamiento en estos últimos años. Entonces, ya viene definida la estructura y generalmente cuando uno evalúa se da cuenta que los pisos ya no son tan típicos, porque por ahí le quitaron muros portantes o la tabiquería ya está tan pegada a la estructura que ¿no? Forma parte de la estructura, es como un elemento de alta vulnerabilidad que tenemos que modelar. Pero sí se puede hacer por pisos maestros. Ustedes les comentaba, ¿no? En una de las clases que no es bueno usar el mismo diseño en la base para toda la estructura, porque al final lo que vamos a desencadenar es un piso débil en el primero. ¿Por qué? Porque las cortantes no van disminuyendo de manera escalonada. Les hice este esquema, ¿no? Y si uno coloca en algún momento esta resistencia, y bueno, pasa todo, pero si viene un sismo mayor, digamos, va a ocasionar que crezca, ¿no? Crezcan las cortantes. Entonces, las cortantes van a crecer. Uy, y ya comenzó a fallar. Si nosotros analizamos la curva de capacidad de cada piso, de formación relativa y cortante entre pisos, nosotros vamos a tener una curva para cada piso. ¿Qué significa que ya excedió su capacidad? Que en el primer piso está por acá. ¿Sí? Este vamos a poner el primer piso. ¿Qué significa voy a poner acá, por ejemplo, el segundo piso? El segundo piso es menor, entonces el segundo piso está por acá. ¿Sí? El segundo, tercer piso está antes. Entonces, como ven acá, hay una correlación entre desplazamiento, no, una relación entre desplazamiento y cortante. Acá voy a tener un desplazamiento bajito y acá un desplazamiento alto. ¿Qué significa eso? Que el primer piso va a ser un desplazamiento muy grande y los desplazamientos de arriba en adelante chiquitos.
Este es el desplazamiento del primer piso, desplazamiento del segundo piso, desplazamiento del tercer piso, desplazamiento del cuarto piso. Entonces nos vamos a quedar con una concentración importante en el primer piso cuando usamos el mismo diseño. Por eso no es recomendable, y esa mala práctica se adquiere desde acá, desde la universidad, no esta universidad en general, cuando uno aprende, no, más fácil que todo aplique para arriba, porque nosotros pensamos solamente, oye, que la cortante resistente sea menor a la cortante última. No, no significa que es la resistencia al corte, significa es la cortante a la hora de la falla a fricción. Eso significa eso, no es la resistencia al corte del estrío, mucho menos del concreto, ¿no? Si queremos representar esta resistencia al corte es esto, ¿no? Momento nominal, vamos a poner 1, 2, la altura. Ese corte al que hago referencia es Mn1 más Mn2 entre la altura. El cortante a la hora de la falla por fricción. ¿Ya? Entonces, ese mensaje se les tiene que quedar, chicos, por favor, a la hora de la parte final. Prefiero un buen diseño que completen todo con cualquier estrategia como esta, ¿no? No todo igualito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está claro hasta acá? Sí, ingeniero, sí está claro. Sí, ya, entonces. Ingeniero, Si me una sí, pregunta que va, cuando acá se refieren a base, o sea, es el nivel que tiene cota 00, ¿no? O el Story 1 es el primer entrepiso, porque a veces base, algunos le llaman al primer piso, pero en general eso no, ¿cómo lo toma usted? ¿O cómo es? ya. Me imagino que te refieres cuando hay sótanos, ¿no? Sí, ajá. Ya. Como les comentaba, si hay sótanos, a ver, si hay sótanos, imagínense un poste que está enterrado. Un poste que está enterrado. Lo que se va a deformar es lo que está sobre el terreno. Entonces, ya les había comentado que los sótanos, como están encajonados, tienen más rigidez por, ¿no?, los muros perimetrales para sostener la presión de tierra. Entonces, así no esté la tierra, imagínate que la tierra quita, la rigidez que tiene estos muros es importante. Entonces, si consideramos acá, se va a desplazar un poquito, por supuesto, ¿no? Y la parte de arriba sí se va a desplazar más. Entonces, para el análisis sísmico, pues, se considera la superestructura. Entre comillas, solo la superestructura, porque también hay análisis sísmico que hace para la cimentación. Especial, no la cortante como se analiza la superestructura, pero sí se analiza qué cantidad de presión de tierra se acelera debido al movimiento sísmico. Esta técnica, la más usada es la técnica de Mono, Nove o Cabe. ¿Sí? ¿Han escuchado de esta técnica? Mono, Nove o Cabe. Sí, doctor, en suelos, me parece. Ya, eso es lo que va. No es complicado, ¿eh? No es complicado. A ver, continuemos. Entonces, cuando nos referimos al análisis sísmico del edificio, nos referimos a las fuerzas laterales o a la resistencia lateral. Cuando consideramos resistencia lateral como parte del análisis sísmico, sí, solo la superestructura y la base es esta que está acá, ¿ya? Que es la base, es el primer entrepiso que comienza desde el sótano, o que comienza, perdón, desde el nivel de terreno, ¿sí? Que tiene que no tiene restricción lateral. ¿Está bien? Sí, hasta ahí estamos claros. ¿Quién me Sí, preguntó? sí. ¿Sí? Listo, listo, entonces. Bestial, estamos bien hasta ahí. Ya. Entonces acá puedes tomar piso maestro como gustes, ¿no? Esto son, como te puedo decir, son etiquetas, le puedes cambiar, le puedes poner lo que sea, ¿no? Ahora, para entendernos bien, por ejemplo, la convención, y eso tienen que saber, a veces nosotros metemos la pata porque hablamos como los arquitectos,
El primer piso es este. ¿No? Esta estructura tiene 2 pisos. Vamos a considerar 3 pisos. ¿Ya? Entonces, el primer piso es este que está acá. El segundo piso es este que está acá. El tercer piso es este que está acá. ¿Sí? Y el techo es este que está acá. ¿Ya? Entonces vamos, perdón, otra vez. Creo que me salió mal. Esto es el techo, el roof. Esta es la losa. Esta estructura tiene 3 pisos. Entonces, este es, ¿sí? La losa del primer entrepiso, la losa del segundo entrepiso. Nosotros conocemos como esto, ¿no? Que el primer piso es esto, pero esta es la losa del primer entrepiso, el primer floor. Entonces, hay floor, floor y roof. Esto que está acá se llama entrepisos, o roof, o floor, y esto que está es techo. A veces confundimos las cosas y decimos el techo del primer piso, el techo del segundo piso. Lo que deberíamos hablar, la losa del primer piso. Si queremos referirnos a lo que está encima de nuestras cabezas, decimos el fondo de losa. Y así nos vamos a entender mejor. ¿Ya? Ingeniero, entonces, pero piso, o sea, deberíamos referirnos a a la definición en sí, o sea, piso, lo que, perdón, Piso, lo que pasa es que piso, yo te digo entre piso. Piso es más arquitectónico. Si hablas desde el punto de vista arquitectónico, este es el primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿sí? la primera losa, Es ¿no esta que sería está acá. el segundo piso? No, no, no te entiendo. O sea, porque piso es donde nosotros Claro, nos... pero eso es por definición, digamos, arquitectónica. Cuando nosotros hablamos de la parte estructural, es roof. No hay que, ¿sí? Si, por ejemplo, tienes 3 pisos, tienes primer entrepiso, segundo entrepiso y el techo, Ya, ¿ya? ya, Ya, sí, y eso cambia dependiendo de, por ejemplo, así se maneja en Estados Unidos y Japón. Pero si vas a hablar de repente con un español o con un peruano, un colombiano, manejan otra convención, por ejemplo, ¿no? Entonces, pregunten bien para tal caso a qué nivel está. Eso sí, no, eso, a qué Doctor, cota está. una Sí, pregunta. ¿Y la altura de entrepiso o la que se coloca ahí, cuál es exactamente? la Donde altura dice entre height, piso ajá. es esto. De O sea, eje por a eje, ejemplo, de losa a losa, ¿verdad? si este es 3 metros, acá está hasta el 1F, que este sería el bottom, ¿no? Acá está, en la elevación. Claro, y para los siguientes niveles, ¿cómo sería? De eje a eje, de losa a losa. Sí, Ah, ya. Y eso es lo que se coloca ahí en donde dice altura, ¿no? sí, a ver, a ver, a ver. Acá sí hay que, acordémonos de, en nuestro caso del análisis sísmico que considera nuestra norma, les había dicho que no considera losa, ni losa aligerada, ni losa maciza. Pero en otros análisis, o en otros países, como por ejemplo Japón, Estados Unidos, consideran las alas. O sea, imagínate una losa maciza. Tienes una losa maciza de 20 y tienes una viga. Entonces, no todo participa en la flexión, no, sino un cachito nada más. Entonces, se modela todo esto, estrictamente, ¿no? En nuestro caso, como se usa losa aligerada y no se usa losa maciza, las losas macizas son de 20 o 17, nosotros usamos losa aligerada y la galletita, o sea, el espesor de la losa es de 5 centímetros. Lo otro son los nervios, que no se considera, lo que necesitamos es la losa, lo que está lleno, ¿sí? Entonces, estrictamente podrías considerar un cachito, pero son 5 centímetros, o sea, mejor no lo consideres. Entonces, nuestra rigidez lateral se hace con el cálculo de las vigas, con la restricción que hace, ¿no? Al giro de los extremos de las columnas o muros, ¿no? Eso es lo que proporciona esa viga, que ¿no? Una restricción a este giro.
Si la viga es más peraltada, va a restringir más y va a aumentar la rigidez lateral de la estructura. Si la viga es menor peralte, bueno, va a restringir menos. En ese sentido, nosotros deberíamos calcular al eje de la viga. ¿Sí? Cuando ustedes modelan la viga, van a ver que esta es la línea, y la viga se pone acá y acá abajo. ¿Cierto? Sí, ¿Cómo, sí. cómo, ingeniero, lo puede repetir, por favor? A ver, vamos a hacer con la explicación. Cuando ustedes modelan los ejes que se están creando acá, voy a poner OK. La teorita está cargando. Creo que le he puesto demasiado. Bueno, mira. Vamos a ponerle tridimensional. Y vamos a poner una viga, por ejemplo. Voy a mover. Sí, a ver, voy a editar la vista. Pongo set building view limits, y acá digo, no quiero ver todo, voy a ver hasta el segundo piso. No. A ver, lo refresco. Creo que puse en la ventana a la izquierda. Nuevamente, definir. Qué raro, no me hace caso. Perdón, estos son ejes, no son... Ya, entonces lo que decía, por ejemplo, vamos a poner una línea, voy a crear cuando creemos material, a veces hay errores, porque uno intenta hacer de acuerdo a lo que está en los manuales, o lo que está en, ¿no?, los recetarios para paso a paso cómo se hace. Y a veces con las unidades, si no las manejamos bien, por ejemplo, acá están las unidades consistentes, no son tampoco unidades consistentes, sino podemos trabajar, yo utilizo siempre unidades consistentes, y generalmente trabajo con Newton milímetro, porque me da una idea de megapascales, o con kilogramos centímetro. Pero ya de acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? Y a veces podemos meter la pata al introducir más los valores. Entonces, lo que generalmente se hace, o les recomiendo que hagan, es que tomen de la base de datos. Por ejemplo, quieren trabajar con concreto. Este es concreto de 4000 PSI, es concreto 280, ¿no? 280, acuérdense el factor por 7. Esto es 3000 PSI, es 3 KSI. Un KSI es equivalente a 70 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, ustedes pueden usar estos valores, por ejemplo, 280, utilizan acá y acá está. Cuando vayan a hacer análisis no lineal, o incluso cuando vayan a evaluar estructuras, no se olviden de trabajar con estos, ¿sí? Con estos materiales. Acá está el tipo de histéresis, el tipo de modelo Mander, el simple. Entonces, ¿en qué se diferencia esto? Por ejemplo, el Mander, Convert, y acá está. ¿Sí? Pueden usar, por ejemplo, el simple. Acá está, ¿ven? Entonces, usualmente uso el concreto de Mander. Y ahí, eso es para diseño nuevo. Pero si estamos evaluando una edificación, y la edificación tiene cierto valor, ya no podemos ir con lo que está en el plano, ¿no? Deberíamos, por ejemplo, tomar muestras de diamantina, o núcleos de concreto endurecido, llevarlos al laboratorio y romperlos. Ahora, también ahí hay otro detalle. Cuando rompemos el concreto, y el concreto está por encima de los 170, 180 kilogramos por centímetro cuadrado, bueno, ya podemos usar las reglas o las fórmulas que están en el ACI y todo eso. Porque esas fórmulas están a partir de concreto de 17 megapascales. Pero, cuando vamos a romper y vemos que tiene menos de 170, menos de 17 megapascales, ya esas fórmulas no aplican y tendríamos que usar otras fórmulas u otras reglas para la histéresis, otras reglas para los modelos constitutivos como está acá, y a partir de eso formular las expresiones.
O tener criterios, por ejemplo, de relación de fuerzas. Uno de los criterios es el siguiente. Cuando trabajamos por fuerza, esto no lo he leído en la norma americana, sino en la norma japonesa. Y esto lo que hace es para 20 megapascales. Diferencia, 20 megapascales, por ejemplo, las fuerzas que da el concreto o las resistencias en general del concreto armado se van a escalar. Por ejemplo, yo quiero 28 megapascales. Las normalizan de esta forma. Raíz de 28 entre 20. ¿Cuánto vale esto? $1.18, doctor. 18. 1.18. Gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas se levantan en un 18% por el incremento de resistencia. Y esto es lógico, ¿no? Porque ustedes han visto, por ejemplo, raíz de FC por un coeficiente, por B por D. Y cambia, ¿no? O el momento también cambia. Pero cuando estamos por abajo, por ejemplo, voy a poner 12 megapascales, ya la relación no es de esta forma, la relación ya es casi lineal. Por ejemplo, 20 entre 12, ¿cuánto es? O la inversa de 20 entre 12, ¿cuánto es? 12 entre 20, ¿cuánto es? 0. ¿Cuánto? 0.8. 0.8, ¿no? Entonces, ya reducimos de manera lineal, ya es más grande la reducción cuando hablamos de concreto de baja resistencia. ¿Sí? Esto lo dictaba en el curso de reforzamiento, pero es bueno que les voy a contar un poco de esto. Cuando evaluamos estructuras, y si me desvío mucho me corrigen o me hacen saber, cuando evaluamos estructuras, lamentablemente, por falta de fiscalización, por corrupción, por lo que fuese, la gran mayoría de estructuras tiene concreto de baja resistencia. Entonces no podemos aplicar alegremente todas las fórmulas que conocemos en el ACI, sino tenemos que llevar al laboratorio para experimentarlas y conocer. Entonces, por ejemplo, y esto más lo hacemos para análisis no lineal, que es lo que estamos haciendo últimamente para mejorar la ingeniería nacional y evaluar el mejoramiento del reforzamiento por desempeño. A ver, déjame ver si está acá libros. Debe haber alguna... a ver, déjenme. Ingeniero, ¿y el concreto estructural que le llaman el mínimo que especifica la norma, la peruana, es 175 o 210? 117 megapascales. Sí, 175 es el mínimo. Ah, ya. Es de la norma, ¿no? De la Pero peruana. debería usarse más de 280 por un tema de durabilidad. Ya. Lo que pasa es que, a ver, y es una visión del concreto armado. El concreto armado, si uno lee y revisa, viene básicamente de los experimentos que se hizo a principios de 1900, el profesor Park y sus colegas, ¿no? Y ellos hacían pruebas estáticas, y de ahí todo, ¿no? Todo lo estático. Pero cuando viene la dinámica, ya estamos hablando con cargas cíclicas, cargas, ¿no? De sismo, cuando hay vibraciones. Entonces, pretender usar la curva de capacidad, o perdón, usar los modelos constitutivos de con cargas estáticas y usarlas para análisis dinámicos no es lo ideal. ¿Por qué? Porque hay una degradación ciclo por ciclo de la resistencia. Entonces, lo más adecuado es usar, si uno quiere hacer un análisis sísmico, darle una mirada a cómo se comporta dinámicamente o cíclicamente el concreto, ¿ya? Porque no vas a encontrar la misma resistencia. Para diseño, como les comentaba, hay muchos parámetros que están ahí escondidos y que dotan de una sobreresistencia a las estructuras. Pero si queremos hacer un análisis no lineal un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Riguroso, lo que podemos hacer es llevar esto al laboratorio, ¿no? Ahora,
como les comentaba en la clase pasada, existen tantos parámetros y cada parámetro con su incertidumbre que nosotros tenemos que tomar pues algún factor de seguridad, porque puede venir un terremoto con características que desconocemos. Y la idea es que, uy, no sabía que esto, entonces ya no importa, se me cayó mi casa. No. Lo importante es que con esos factores de seguridad, y así venga el sismo desconocido, la estructura no colapse, o el riesgo de que las personas dentro mueran se minimice lo más que se pueda. ¿Ya? Pero como siempre tratamos de aprender más cosas, lo ideal es ¿no? experimentar, conocer cómo es el comportamiento de algunos de los elementos o materiales con sus diferentes condicionantes. Acá hay libros, creo que no está acá. Creo que está en el, a ver, déjame un ratito, acá en el curso de rehabilitación. Ahora lo muevo, ¿ya? ¿No está? Qué raro. Qué raro. A ver. Creo que lo borré. Creo que lo borré o alguien lo borró. Compartí. Ah, acá está, alguien lo borró y lo volvió a subir. Lo que pasa es como les doy acceso y ustedes, por ejemplo, te dan la capacidad de borrar todo, ¿no? Creo que uno de los chicos borró todo y acá no lo subió todo. Ese es en ese curso. A ver, en este curso debería estar por acá. Códigos, colegio, ejercicios. No está. Ya, ahora mismo lo subo, ¿ya? O sea, lo que me refiero es a esto. A ver. Cuando usamos concreto de baja resistencia, acá hay un paper interesante que ahora lo subo. Déjenme revisar. Sí, este es. Entonces, este artículo, ¿no? Nos muestra un poquito de lo que le estoy hablando, ¿no? No, bastante de lo que le hablo y más. Ahora, los modelos que usamos generalmente son los modelos constitutivos de Park, Mander, para el concreto armado. Y eso está perfecto. ¿En qué consiste? Una línea, luego una parábola y de que otra vez una línea. Y con eso tenemos el modelo constitutivo. Pero cuando los concretos se hacen de menor resistencia, imagínense que un concreto podría ser pues un ladrillo sólido. A ese nivel imaginemos concreto de baja resistencia. Ya la capacidad de formación cambia porque es menos, ¿cómo podríamos llamarlo? Menos frágil el elemento, ¿no? Mientras la resistencia disminuye, la tenacidad también disminuye. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos modelar los concretos de baja resistencia, no podría, porque mira, este anaranjado, que es más o menos, vemos acá el nivel de esfuerzo debe ser 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Si modelamos 80 kilogramos por centímetro cuadrado, con esa regla, miren, ya colapsaría por acá, pero ustedes ven que la deformación que tiene es mayor, ¿no? Entonces nosotros consideramos la regla 3.5 por 1000 para la deformación última del concreto, que está más o menos por acá, ¿no? Pero tiene más carrera, los concretos de baja resistencia no pueden usar los mismos modelos. Profe, pero vamos del lado de la seguridad. Bueno, podría ser, pero si fuera ese el caso, entonces muchas de las estructuras ya estarían por el suelo, cosa que no lo es, y eso explica cómo los concretos de baja resistencia tienen mayor capacidad en términos relativos de deformación, considerando, ¿no? Si el modelo
los modelos tradicionales. Hay un modelo que se llama el modelo Popovic, que es modificado, que trata de predecir el comportamiento frente a cargas. Y este es el modelo, ¿no? Y como ven bien, el nivel de predicción es bastante aproximado al experimental. Es bien interesante este artículo. Eso quiere decir que los módulos de elasticidad también podrían variar, ¿no? Nosotros usamos 15.100 raíz de F'C, ¿no? Pero cuando los concretos son de baja resistencia hay un coeficiente y ya no es esto. Podríamos decir que ya el comportamiento podría ser más lineal. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Les había dicho al inicio, miren, imagínense el concreto como un ladrillo sólido. Cuando hablamos de mampostería, vemos 500, por ejemplo, F'M. Entonces ya vemos que cuando hay elementos de resistencia baja, ya el comportamiento no es de esta forma, o el incremento de la resistencia no está en términos de la raíz cuadrada, ¿no? Sino está en términos lineales. Bajo, pero lineales, ¿no? ¿Hasta ahí claros? Doctor, una consulta. Sí. Con respecto a los modelos constitutivos, si esto lo llevamos a lo que es a los análisis de diseño por desempeño, lo cual también de alguna manera involucra un poco la parte probabilística o también el análisis probabilístico, ¿esto sería eficiente o porque creo que como acá se trata de alguna manera estimar el comportamiento del material, podría generar o incrementar incertidumbre? ¿Es posible ello o recomendable? Claro, a ver, te refieres a una estructura con concretos de baja resistencia, ¿no? Sí. Sí, ya, entonces, como les comentaba, no se puede usar las fórmulas tal cual están en las normas. Tampoco podemos reducirlo alegremente de tal forma. Lo que tendríamos que hacer es, a ver, les explico, los que tienen un poquito ya más de conocimiento, los análisis inelásticos que hace tanto SAP como TAPS, todos se basan en la metodología que está en el ACCE, ¿no? Que básicamente son rótulas normalizadas. Puede ser de flexión, de corte, de carga axial, pero están normalizadas. Y esa normalización se hace con cuantías y resistencias del concreto, ¿no? Y del acero, por supuesto. Y se tiene sus límites, ¿no? Tienes límites por acá, con colorcitos, por eso que ustedes ven que las rótulas cambian de color. Ahora, esas tablas que las sacan de la SCE están, como les digo, para resistencias mayores a 17 megapascales, incluso mayores a 20 megapascales, como las japonesas, por ejemplo. Pero cuando trabajamos con concreto de baja resistencia, esto, bueno, ya no podríamos creerle al 100%. Si usamos las reglas convencionales, eh, como les dije, hay una degradación de resistencia por concreto de baja resistencia, ya no es cuadrada o la raíz cuadrada, sino es lineal. Entonces, la reducción de la resistencia es más crítica, pero la capacidad de formación aumenta. ¿Sí? Ya no alcanzaremos pues deformaciones de 3.5 por mil, pero de repente 7, 8 por mil. ¿Sí? Entonces, no es que se compensen, pero son fenómenos distintos. Las resistencias bajan dramáticamente cuando los concretos son de baja resistencia, pero las deformaciones aumentan. Entonces, esa influencia o ese análisis tiene que ser estudiado. ¿Sí? No podemos alegremente, bueno, aplicar todo tal cual está en la fórmula o las normas porque están fuera del espectro de esas fórmulas. ¿Sí? Entonces, cuando nos ha tocado hacer análisis no lineales, lo que hemos hecho es crear las rótulas sin usar o la fórmula de las rótulas, sin usar estas normas del FEMA, sino lo que hemos hecho las hemos calculado una por una de acuerdo a su posición, ¿sí? Y a sus secciones. Y lo que hemos hecho a la hora de crear rótulas automáticas es rótulas manuales, ¿no? O sea, insertas manualmente la curva de comportamiento de la rótula.
y así hemos hecho el análisis, pero ese es el análisis estático. Para correlacionar con el análisis dinámico, necesitaríamos saber las curvas histeréticas, o qué modelo histerético usar. ¿Sí? Por ejemplo, les había mostrado en la clase pasada, tenemos modelos de Takeda-Sleep con degradación, el bilineal que disipa mucha energía. A ver, les comentaba acerca de uno tetralineal, entonces también si uno va a proceder a hacer análisis elásticos, perdón, inelásticos, dinámicos, tiene que entender también qué tipo de histeresis es la más adecuada a usar. Cuando hace el método del desempeño no habla directamente de qué histeresis usar, sino habla de cuál es la relación de la ductilidad con el amortiguamiento equivalente. Sí, pero atrás está pues eso parte de la histeresis que tiene no cada material, sino cada elemento. ¿Sí? 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 ¿Hasta ahí está claro esa respuesta? Voy a subir esto. Ingeniero, Sí. sí, entonces, por lo que entendí, para el análisis estático, entonces, en cuanto al material, son estos modelos de, bueno, como muestran en el TAPS, el de Mander, ¿no? Para el comportamiento del concreto armado. Y luego para hacer el análisis dinámico, utilizar los modelos histeréticos. ¿Es así el flujo? Sí, sí, es así. Ya, listo. Sí. Entonces, en vez de usar este Mander, como ves acá, lo que usamos es esto. Ah, perdón, no hay nada. Uy, ese color. Lo colgué al tabs. Entonces escribimos manualmente las curvas de comportamiento. Y podemos usar las herramientas como por ejemplo el Section Designer. No sé si, a ver, nuevo modelo. Vamos a métricos, ok. Ok. Esto que cree. Ya, entonces, cuando vamos a definir en secciones, hay una frame section y ponemos adherir una propiedad y vamos acá a ese section designer. Entonces acá en el section designer ponemos el elemento tal y acá podemos poner el material que uno quiera, incluso con la no linealidad que está acá, ¿no? Entonces lo que les comentaba es que en vez de usar, acá está un modelo simple, bueno, no, ya. Mira, en esa parte que dice user defined es para quizás se Sí. realiza un ensayo, ¿no? Y colocarlo Claro, ahí. el ensayo, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es usar el modelo Popovic para hacer este tipo de análisis, porque este modelo está basado en experimentos, ¿no? Y así hemos podido llegar a ese nivel. Ahora, por ejemplo, el doctor Reina está trabajando con concretos de baja resistencia y también dándole cargas cíclicas para analizar otro comportamiento que no son las reglas que usualmente conocemos. Sí, entonces eso es lo que se hace. Y para cada material también, ¿no? Si tienes un material nuevo, por ejemplo, te lo llevaste al laboratorio, no sé, alguna argamasa, algún nuevo material tipo concreto, o una fibra que reemplace el acero como una fibra de basalto, puedes modelarla a través de modelos constitutivos y creas acá en el Section Designer. Y, a ver, vamos a ver uno. Voy a poner Section Designer. Una columnita. Imagínense una columnita y voy a poner un perfil de acero. Algo extraño, ¿no? Imagínense esta sección. ¿Ya? El elemento o lo que va a entender el programa es que está unido o hay una interacción total. ¿Sí? Y que siempre va a trabajar ese plano rotando. En ese sentido puede calcular esta curva, como ven acá. Esta es la curva y acá uno va colocando de acuerdo al eje, cómo va rotando. ¿Sí? Por ejemplo, si pones 0, vas a ver una curva, y si pones 180, vas a tener otra curva. ¿Por qué? Porque 180 está del lado de la 0, o sea, 180 es esta dirección, donde esto va a estar en tensión y esto en compresión.
Por eso que tienen esta curva. Si lo coloco en 0, ahí está la diferencia. Ya está. Sí, si lo coloco 90 y 100, 270, probablemente se parezca mucho, ¿sí? Porque estamos trabajando en esta dirección con esos dos sentidos. Y así va construyendo, así como ustedes aprendieron en concreto armado 1, las curvas de usando las curvas de esfuerzo de formación, va construyendo la curva de momento y rotación. Ahora esa curva de momento-rotación, para una viga, la carga axial es igual a 0, pero para una columna, la carga varía, ¿no? Es diferente, 0. Pero lo que también puede analizar es la interacción. Acuérdense que hay una zona que domina la tensión y una zona donde domina la compresión. Entonces, un incremento de carga axial, dependiendo de cómo se compone la sección, no supone que va a incrementar la capacidad de flexión. Entonces, con estas herramientas se puede construir estas curvas. Puedes construir también esta curva de interacción, mira. Entonces, tú usas esta información y esa información creas una rótula, sí, creas una rótula manualmente. Por ejemplo, acá pongo definir. ¿Dónde me voy? Acá, sección properties. Uy, ¿no está acá? Ah, acá está. Hinge. Entonces pones el steel concrete. O usuario definido. Y acá pones el tipo de formación. ¿Quieres carga axial, cortante? Miren las secciones. ¿Quieres una interacción PM2, PM3? Acá. ¿Sí? Y acá calculas el momento de rotación, momento de curvatura. Y acá creas la curva que tú quieres, ¿no? Manualmente. Manualmente. Puedes crear otra rótula basado en el modelo de fibras que está por acá. Fiber. Y también puedes usar o definirlas. Acá está, ¿no? Como lo que trabaja. Sí, eso es lo que les estaba explicando en la clase pasada. Y puedes hacer tu análisis. Pero eso solamente para el análisis estático. Cuando creas tú la carga dinámica o la condición de carga dinámica, hay formas de cómo o qué histéresis seleccionar, ¿no? O qué tipo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí se puede hacer eso. Ahora, alguna vez, bueno, no alguna vez, 3 veces intenté hacer un análisis no lineal estático y dinámico en el ETAPS, pero no era tan flexible como quería y además, en mi caso, tuve algunas restricciones, la respuesta me salió un poco rara. Cuando hice lo mismo en el SAP, me salía, no tenía tantas restricciones y la respuesta me salía consistente, ¿no? Dentro del orden que uno supone. Ahora, eso es en mi caso con las versiones que he usado, pero para que ustedes lleguen a esa conclusión, ustedes tienen que hacer eso. Si me piden mi recomendación, preferiría yo hacer los modelos no lineales en SAP y los diseños convencionales como ustedes conocen en el TAPS. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ah, estábamos hablando de definir la sección, creo, ¿no? Entonces definimos una sección cuadrada con concreto tal, viga. Vamos a poner ya, ok, ok. Y vamos a modelar la viga. Uy, debí haber borrado. Vamos de acá. Ahí está la viga. Entonces, si por ejemplo colocamos el... ¿Esto por dónde está? El strut frame. Vamos a ver que está al centro, ¿no?
O sea, En el de tabs no aparece en el centro cuando se crea el frame, pero no, los, no aparece, ¿no? Entonces sí, me pero los equivoco. resultados son los mismos. No, solo es cuestión de visibilidad ahí. Sí, sí. Lo que suelo hacer es mover con el offset y ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, tendríamos que definir, si queremos hacer, por ejemplo, manualmente el análisis, el centro de rigidez debería estar a nivel del eje de la viga, a menos que tengamos una losa maciza. Si tenemos una losa maciza, que es la que gobierna la rigidez, deberíamos tener los ejes acá, al centro de esa losa. ¿Ya? Pero las diferencias no son grandes cuando vemos los resultados de respuesta lateral. Pero tal vez si queramos diseñar los momentos, ¿no? Verificar los momentos en el nudo, ahí sí podría haber algo de cambio. Sí, para eso existe el offset, ¿no? Para mejorar esas condiciones y también, eh, como nosotros tenemos el análisis de esta forma, y lo que nosotros tenemos es un nudo aparentemente rígido, eso también se verifica. Entonces lo que hacemos es, ya me olvidé cómo se llama, un nudo rígido creo que se llama, ¿no? Un panel, rigid panel. Me parece que esto han aprendido en análisis 2, ¿cierto? Entonces al modelo se le añade esto, ¿no? Se le da, perdón, esto que está acá, el nudo rígido. Creo que eso está por acá. No, acá creo que está, no recuerdo en esta versión. Pero sí se le puede asignar. En la norma de concreto armado hay una verificación del nudo, que a veces se hace, que pocas veces se hace, ¿no? Vamos a ver el estándar. Acá está. Y yo les cuento, cuando yo esto lo aprendí después de la universidad, ¿no? Por ejemplo, siempre me decían, recuerdo al profesor Piqué, columna fuerte, viga débil, pero nunca había visto eso reflejado en esta fórmula, que ya existía seguramente, pero yo no lo había revisado, no sabía. Y acá está, ¿no? Con eso con este tipo de diseño se verifica eso. Y luego asegurar que exista, ¿no? Que luego que la rigidez del nudo, perdón, la resistencia del nudo está por acá, cosa que también se debe verificar y a veces no hacemos. Y muchas veces nos va a pasar, especialmente cuando reforcemos, que quiero mejorar mi viga por acá, quiero mejorar mi columna, pero el nudo, si aumentas acá sección, aumenta la fuerza, ¿no? Porque va a haber una redistribución y el corte, a mayor rigidez, mayor corte, ¿no? Es proporcional. Entonces vas a llevar más corte, pero si no has arreglado tu nudo bien, puede ser que el nudo no resista y al final lo que hiciste o tu modelo es cualquier cosa. Cualquier cosa porque el nudo ya se rompió y en tu modelo se considera que está unido. Hay una interacción total en el nudo. Sí, consultas hasta acá, muchachos. ¿Nada? ¿Ya los aburrí otra vez? En fin. Continuamos con el ETAPS. ¿Qué otra consulta hay, chicos? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Jan. Sí, volviendo al ETAP, tengo una consulta en la parte de sección. ¿Se puede dirigir, por favor? Ya. Cuando, ajá, selecciona, si una sección, por ejemplo, una viga, la que creo, o bueno, cualquiera, ¿no? Ya. Solo un ejemplo. Sí, en la parte donde dice Property Modifiers, creo que hay unos factores que he visto que a veces... Ah, ya. Esto sirve para alterar las rigideces, ¿no? Con esto eh, modificas cross-sectional area, el área en corte,
perdón, en la sección, imagínate que tengas alguna fisura o, por ejemplo, en este caso, acuérdate de las rigideces, ¿no? Tienes rigidez EA entre L, la rigidez axial, la rigidez de flexión y la rigidez por corte. Básicamente lo que vamos a hacer acá es alterar estos valores. Incluso estos valores también se pueden alterar para considerar en un análisis elástico la degradación de rigideces. Ahora, para edificios nuevos esto no se reduce porque nosotros consideramos en nuestra norma, regreso en nuestra norma, que las rigideces se mantienen no degradadas durante la historia o durante la aplicación de las cargas, ¿no? Por eso que nuestras distorsiones límites no son distorsiones, digamos, reales o donde se esperaría algún nivel de daño. Nosotros usamos distorsiones, digamos, valores límites de paso, simplificados para no hacer esta chamba que está acá, de reducir o degradar áreas o rigideces. ¿Sí? Sí, doctor, entiendo. Gracias. Ya. Después, si nosotros vamos a hacer un análisis elástico convencional, da lo mismo que yo ponga qué tipo de, si es columna o es viga, porque no, para el análisis elástico no importa. ¿Esto dónde nos va a interesar? Cuando hagamos un análisis no lineal, y esto necesita definir las rótulas, como les dije, va a depender de las, de las cuantías, básicamente, o cuando queramos diseñar usando los paquetes que tenga este programa. Ahí sí va a importar por cuáles, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes calculan el PM2, M3, lo que necesita es saber la posición de los aceros. Pero cuando hace el momento 3, como no hay interacción, lo único que es necesario es saber el fierro arriba, el fierro abajo en los extremos. Porque ahí van a estar donde aparecen las rótulas. ¿Sí? Entonces necesitamos saber los fierros de acá y los fierros de acá. En ambos extremos, en el extremo I y en el extremo J. ¿Ya? Esto es lo que calcula. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más, muchachos? ¿Otra consulta? ¿Ninguna? Doctor, yo tengo una consulta. ¿Podría hacer un poco sobre el análisis estático? Porque, por ejemplo, cuando llevé el curso de Ingeniería Sismo-Resistente nos pidieron hacer ese análisis, pero cuando queríamos ver el gráfico de las fuerzas cortantes por piso, no salían las líneas así verticales, sino salían un poco inclinadas. Y no sé exactamente por qué pasa eso. No Ya. sé si alguna vez le habrá pasado a usted. Ya. Cuando defines a ver, el caso estático es empujar nada más las cosas. Defines acá unas condiciones, primero unas cargas patrones, y luego defines acá en cases, perdón. Acá está, en NotPattern defines una nueva, defines una carga, por ejemplo, pones, quiero una carga sísmica, controlada por fuerza. Entonces vamos a ponen el terremoto en X, ¿cierto? Y acá le pones, podrías usar la norma, usar coeficientes, usar cargas. Voy a colocar cargas. ¿Ok? Ah, no, perdón. Adherir. Y acá voy a modificar las cargas laterales. No he hecho todavía los pisos, así que no me sale. Pero imaginemos que tengamos 4 pisos. 4, 3, 2, 1. Acá va a estar el diafragma definido. Diafragma 4, diafragma 1. Y acá ponen las fuerzas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al centro de masas le va a asignar la fuerza. Si quieres sismo en X, pones las fuerzas en X que van a ir. O sea, el que se parece al triángulo. Si quieres en Y, haces estas cargas. Y, por supuesto, vas a tener una... Si no tienes excentricidad, le colocas una accidental que está acá. ¿Ya? Aplicar.
las cargas al centro de masa. Si tú no colocas esto, te va a salir dónde quieres aplicar las cargas, y acá pones la posición. ¿Sí? Pero le vamos a decir aplicar las cargas. Y así se hace se introduce esto y se hace la simulación o la corrida, ¿no? Del análisis estático. ¿Sí? Ya, porque creo que también vi que había otra forma en la que introducías el factor del Z por U por C por S entre R y te lo calculaba. Ya, pero esto creo que no me gusta usar eso, porque creo que está por acá la peruana, no lo sé. Puedes usar los coeficientes también, ¿no? Y acá coloca los coefficients. Modify. No, y acá colocan los coeficientes. El coeficiente sísmico que es ZUSC entre R, para la dirección que tú quieres analizar. ¿Sí? No sé, acá no está la norma peruana, ¿no? Por ejemplo, vamos a usar la norma de Estados Unidos. Pones en la CCC, perdón, modificar, y acá está, ¿no? Entonces acá hay que entender, por ejemplo, la norma de Estados Unidos, el Z que tiene, es el Z para 2500 años. Entonces, dependiendo del tipo de edificación que sea común, le bajamos digamos, lo dividimos entre un factor, que no es U, es otro factor. Pero el peligro sí lo saca para Z, para 2500 años. Y acá se altera, ¿no? Y están los coeficientes que si ustedes revisan, están... ¿No? Acá le puedes poner la posición y te arroja esto, o tú puedes tener el SA, ¿no? Todos estos valores para armar tu espectro. Debería haber para nuestra norma, pero es lo mismo, ¿no? El coeficiente sísmico ¿no? por el peso, y lo calcula solito el ETAPS. O le pone las fuerzas que tú quieres, ¿no? Creo que por esa parte no deberían hacerse problema, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Doctor, o sea, usted recomienda que mejor introduzcamos diferentes las fuerzas del análisis estático en Mira, vez de... la verdad que yo no me gusta usar el análisis estático, porque no me gusta representar un análisis dinámico con algo estático. A lo más uso el pseudodinámico, ¿no? Y con los programas que tenemos ahora, creo que mucho más trabajo da hacer el análisis estático que el análisis dinámico. Podrían hacerlo, pero como referencia nada más. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer el análisis, a ver, imagínate un muro, y un muro que esté discretizado. Tú le aplicas una carga, una fuerza, una carga estática, tú vas a ver que esto es tensión y esto es compresión, y se marcan los esfuerzos axiales con el signo, ¿no? Acá más y acá menos. Y tú puedes leer los esfuerzos, puedes identificar incluso cero, que es donde pasa el núcleo central. Pero si tú al edificio le haces un análisis por combinación modal espectral, las combinaciones generalmente son valores absolutos, ¿no? O la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, la combinación que fuese, pero nos dan cifras positivas. Entonces, esta zona claramente está en tensión y esta zona claramente está en compresión, pero todos los valores que vas a observar son positivos. Entonces, por ejemplo, acá hay un esfuerzo, voy a poner 0,5, acá 0,7, y acá disminuye 0,3, 0,4, y vas a ver acá 0,1 y 0,1. ¿Qué significa? Que por acá pasa el 0. Pero todos los valores son positivos. ¿Sí? Las fuerzas en tensión y compresión van a ser las mismas. O sea, si no tienes un análisis más detallado de qué está pasando dentro, podrías utilizar valores que no son. Entonces hay algunas personas que usan el valor estático o el método estático como referencial para saber qué es lo que está pasando dentro. Una de las recomendaciones que les hago es que pongan la deformación cuando analicen fuerzas internas. Entonces ahí se van a dar cuenta, ¿no? Porque ustedes saben, a una deformación hay una fuerza
restauradora. Si saben de qué sentido está la deformación, pueden saber qué sentido tiene la fuerza. ¿Sí? Ingeniero, Sí. una pregunta. Ahorita, por ejemplo, la rigidez del lugar donde estamos o de un edificio se está degradando. Ah, ahorita O sea, en no. este instante que no hay En nada, este o sea, instante, en un instante no, pero en un periodo prolongado sí. tanto por Es cargas que hay dos cosas que gravitatorias, pasan, más por mira. las... Hay dos cosas que pasan. Para definir la rigidez, tú tienes E y. Primero, el E con el tiempo va a aumentar, porque el FC está aumentando, va a aumentar. Incluso hasta el tarrajeo que se coloca en las columnas, en los muros, también aporta con el incremento de la rigidez. Pero ya sabemos que un poquito de fuerza y todo eso se rompe. Entonces no se considera esto. Para el momento de inercia, de hecho no está al 100% la sección. Siempre va a haber fisuras, ¿no? Y como hay vibraciones, siempre va a haber a nivel pues microscópico o fisuras pequeñísimas que sí van a hacer o va a ocasionar alguna degradación. Pero en este instante, en el instante de que hablas, no se está degradando. Tiene que haber un tiempo prolongado con vibraciones mecánicas o ambientales, o un tiempo corto donde venga algún evento sísmico. Y ahí no, va a haber fisuritas pequeñitas, ¿no? Que ni siquiera son perceptibles. Técnicamente sí se va a degradar con el tiempo, técnicamente. O sea, Pero, anualmente, sí. por ejemplo, sí se degrada. No. Hablamos pues de tiempo de cada paquete de 3 a 5 años. Depende bastante, porque en ese espacio, mira, cuando comenzamos a estudiar el peligro, vimos la probabilidad de que ocurra un evento de magnitud 5. ¿Se acuerdan? Y dentro de estas curvas habíamos visto que la probabilidad que ocurra para Lima, ¿no? Es 1.5 veces la magnitud 5. O sea, siempre va a haber, todos los años va a haber un evento. Magnitud 5, magnitud 6, probablemente en ese orden. Y va a haber una pequeña degradación, pequeñísima degradación en la estructura. Y por supuesto, si viene un evento más grande, va a haber más degradación. Por ejemplo, en el último evento que pasó en mi departamento o en el edificio, hay una junta fría entre el ascensor y los muros, ¿no? Ah, bonito, bien pintado. Cuando pasó este último evento, se descubrió la junta fría, ¿no? En la pintura, y se cayó un poquito de la pinturita. Entonces sí hay un efecto mínimo, pero hay un efecto mínimo, ¿no? Pero sí hay. Ahora, la rigidez propiamente no es la que determina el comportamiento dinámico, sino es el periodo. ¿Sí? Y como les comentaba, el periodo, muchas veces nosotros decimos el periodo de una estructura es el periodo natural. No, el periodo de la estructura se parece al periodo natural, porque el periodo natural, no se olviden que son condiciones de no amortiguamiento, o sin amortiguamiento y vibración libre, cosa que no existe, o es muy ideal, son condiciones muy ideales. Siempre hay vibraciones ambientales, o incluso cuando venga un evento sísmico, si nosotros medimos el periodo de la estructura, vamos a ver cómo cambia, ¿no? No necesariamente va a ser un valor. Cuando se daña la estructura, digamos, esto hay una línea base. Cuando se daña la estructura, y es importante el daño, ya medimos acá, y la línea base cambia, ¿no? Ha aumentado el periodo. ¿Por qué? Porque se ha degradado la rigidez. Y esto pasa mucho cuando sucede eventos, ¿no? Hay una acumulación de eventos, también hay una acumulación de degradación de rigidezas,
que si nosotros lo observamos a través de los periodos, que es lo que, digamos, para análisis dinámico son los que nos importa más, ocurre eso, ¿no? Vamos a poner, este es el periodo de la estructura, y este es el periodo, y este es el tiempo, ¿no? Podemos decir en meses podemos decir. Porque siempre sucede, bueno, meses no, pongamos trimestres. Dependiendo de la sismicidad de la zona, ¿no? Sí, el que me preguntó, ¿está claro? Sí, sí, ingeniero. También tenía otra duda respecto cuando usted dice que el amortiguamiento, por ejemplo, el que es de la estructura, el propio de la estructura, más o menos va de 1 a 3, ¿no? Por ciento. Sí, sí. Pero, ¿por qué dice que usted que usamos el 5%, pero cuando ya inició el daño, ¿no se supone que cuando ya inició el daño el amortiguamiento es menor? O... No, a ver, muy interesante tu pregunta. Vamos, tenemos dos, ahorita conocemos el método convencional de diseño. El método convencional de diseño tienes el coeficiente elástico, que es ZUCS, y trabajas al 5%. Pero lo que haces para cuando haya daño, para obtener pues la curva real, lo divides entre el R. Este es, digamos, el convencional. Este es un análisis, si bien es cierto, la respuesta que se calcula o se estima es inelástica, pero el procedimiento es elástico, ¿no? El método es elástico. Y cuando usas métodos inelásticos, como el método de desempeño, vamos a poner desempeño, lo que usamos, el mismo espectro, no usamos Z, U, C, S, pero en lugar de dividirlo entre R, cosa que no hacemos, porque es 1, lo que hacemos es incrementar el amortiguamiento a partir del 5%. ¿Para qué? Para que se reduzca el espectro. ¿Sí? Y no se olvide, como tenemos, este es equivalente, tenemos una relación entre el nivel de daño, o utilidad también, con... ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Ya, ingeniero, ahora sí más claro, porque yo no entendía, usted decía, a partir del daño ya 5%, pero no entendía por qué. Sí, esos son los dos métodos. Ahora, yo también les dije, si en este momento medimos nuestra estructura, en este momento, los amortiguamientos no son 5%. Esto parte del análisis que se hace. A ver, cuando consideramos un análisis no lineal o un análisis inelástico de la estructura, si bien es cierto que hay un agrietamiento, se considera a partir de la afluencia, de la afluencia podemos ser de la afluencia global de la estructura o de la afluencia de cada elemento, pero lo considera a partir de este punto en adelante. Esta etapa la considera como elástica y esta como inelástica. Pero en la etapa elástica hay una etapa donde ya está agrietado el concreto, ¿no? No al nivel pues, que estaría por acá en la zona de fluencia, pero digamos, si nosotros medimos tal cual tú estás en este rango ahorita, tú mides tu estructura, tienes un 2%. Como aumenta el desplazamiento, acá vas a tener 4%, y alrededor de este punto, el amortiguamiento es 5%. ¿Sí? Ahora, ese amortiguamiento, ¿cómo te explico? Es un amortiguamiento equivalente de todo el sistema, porque vas a tener el amortiguamiento inherente más el amortiguamiento dado por la histéresis, que es lo que analizamos la clase pasada, ¿no? Sí, porque al final, a ver, nosotros lo que queremos hacer es lo siguiente. Este cachito que está acá, que es no lineal, porque tenemos las curvas histeréticas, y sabemos que no lineal, lo hacemos lineal, y la no linealidad ya no se considera para tener análisis reales. Si no consideramos una rigidez equivalente, entonces esta, digamos, ya no consume energía, este es equivalente,
y hacemos un amortiguamiento equivalente, que sería, esto sería 2 veces la masa por la frecuencia natural, por el amortiguamiento equivalente, que es el inherente de la estructura elástica, más el que le pasaste de acá, que es el histerético. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Estamos claros? Ya, sí. Sí, si no entienden la primera, no se preocupen, No, ¿no? Yo tampoco entendía la primera de estas cosas. Señor, disculpe, una consulta. Cuando se Sí. refiere ahí es como que el inherente, o sea, eso es como el valor constante y histerético, bueno, debido a cómo está a cargas cíclicas va a ir variando, pero de alguna manera todo ese amortiguamiento va a estar estimado entre el 5%. ¿Es por ello el equivalente? ¿A eso se refiere? No, no, no. A ver, el inherente lo consideramos como 5%. Lo que le decía, hay una diferencia. Si tú me dices ahorita en vibración ambiental, tú estás en este rango donde no has superado el límite de agrietamiento de la estructura. Acá va a ser 2%. Ese amortiguamiento es inherente en el rango elástico, totalmente elástico. Cuando consideran, o cuando se considera en el diseño el rango inelástico, no lo considera a partir del rango no lineal, o sea, propiamente del agrietamiento, sino lo considera a partir de la afluencia. Entonces, el amortiguamiento alrededor de la afluencia es del 5%. ¿Sí? Es como que si el análisis sísmico no considerara esta parte y considera de esta parte hacia adelante. ¿Sí? Sí, de O acuerdo. como si considerara esto como un, a ver, vamos a poner otro color, como si considerara, bueno, en realidad lo que hace es esto, considera una línea hasta acá y el resto considera otra línea. Eso es lo que hace. ¿Ya? Y para el análisis, para ya no hacer un análisis netamente inelástico, porque si quisiera hacer un análisis inelástico, esto debería permanecer como inelástico, sino lo que les explico es el método de desempeño que hace un híbrido, lo que es para calcular el análisis no lineal, calcula el análisis no lineal en la estructura, la capacidad, pero en la demanda lo que hace es esta equivalencia. ¿Sí? Para que a la hora de construir el espectro sea representado por un amortiguamiento equivalente también, que es el H0 más el histerético, que es lo que vamos a degradar, ¿no? Que es como degradamos la respuesta de la estructura a nivel de espectro, incrementando este valor inicial. Y en términos de la expresión, lo que tenemos que este amortiguamiento equivalente que se describe acá es este que está acá. ¿Sí? ingeniero, pero, o sea, de ahí del 5 va aumentando 5, 6, así, Sí, sí. pero, o sea, pero si aumento el amortiguamiento, entonces mi estructura está aguantando más. A ver, eso de aguantar hay que entender. Tenemos 3 parámetros: rigidez, resistencia y ductilidad, que tenemos que... ¿A qué se Bueno, refiere con aguantar? no, ¿Que no está se resistiendo, caiga? no, está resistiendo más, o sea, la de resistir, de no romperse. De no romperse. Lo que pasa es que hay formas de una estructura de no romperse. Por ejemplo, si tú dotas de utilidad a tu estructura, tú tienes una resistencia. Puedes tener esto o puedes tener esto y tienen la misma resistencia. ¿Cuál aguanta más? Por El eso te rojo, digo, a el mí, rojo, para ¿no es mí. cierto? El rojo. Entonces, si vemos en términos de... Imagínate que el sismo sea un área, ya todo el trabajo. Todo el trabajo representa algo con un área. Tú tienes un área hasta acá, y si tú quieres la misma área en rojo, ¿no? Sería por acá. La curva negra ya colapsó, pero en la curva roja todavía no colapsa, ni siquiera alcanza su capacidad máxima. Claro, yo me refiero a lo del rojo, a que no colapse, entonces. Claro, claro, por eso. O sea, que no colapse. Si hablamos de resistencia, ambas tienen resistencia. Cuando hablamos de aguantar, pues
¿no? Es esto. Digamos, es que no colapsa. Entonces, eso sería, ¿no? Esta es una visión desde el punto de vista energético. Y entonces yo con ese H que está aumentando hago, estoy haciendo este comportamiento. Claro, claro, claro. Por ejemplo, si tú, a ver, acá, digamos, es la afluencia y por acá es la afluencia del rojo. Si comparamos la utilidad, en términos de utilidad y amortiguamiento equivalente, la curva de azul, digamos, comienza la 2 en 5%. Y acá la utilidad es igual a 1. U igual a 1. Entonces tienes la curva que está por acá. Digamos, aumenta hasta, voy a poner un 10%, el top. Pero si hablamos de la roja va a tener una mayor capacidad de formación. Perdón, de un amortiguamiento. Y va a aguantar más. Acá colapsó la estructura. Y la estructura colapsa por acá. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, tiene, vamos a poner un U igual a 4, y este U que está acá puede ser igual a 6. La utilidad. ¿Sí? Eso sería la forma de cómo. Es menos rígido, pero tiene mayor capacidad de formación, va a aguantar más. Sí, sí, Jean O Paul. sea, entonces a lo que yo me estoy refiriendo, o sea, lo que supuestamente yo entendería, lo que yo les decía era de que ese 1 o 2% que está al inicio, o sea, ese 1 o 2% sí está desapareciendo, pero la otra parte que es de la histéresis que está transformado, claro, al equivalente, esa sí va aumentando por el tema de la ductilidad. Sí, sí, sí. Puedes decir que esto es la parte histerética y esta fase es la fase elástica, ¿no? Elástico al amortiguamiento inherente. Claro, ese inherente sí está como que desapareciendo, pero esta histéresis No, no es está que como... desaparezca, sino si yo miro acá, ¿Ya? la utilidad no es que no haya menor que 1. A ver, si esta es la afluencia, este es delta de Y esto es de utilidad 1. Entonces, este es delta de C. Digamos que acá la utilidad podría ser, cosa que no, digamos, si queremos representar la utilidad es la mitad, podría ser, ¿no? La mitad o 60%, ¿no? Pues delta de C entre delta de Y es igual a 0,6, si queremos llamar a eso de utilidad. Entonces, en esta fase, nosotros podemos ver acá, ¿no? 0,6, y acá comienza, ¿no? Acá, como ves, es 3%, 2%, y así decae. ¿Sí? Y si Sí, nosotros no perfecto. deformamos nada de la estructura, no deformamos casi nada, el amortiguamiento va a estar acá, el 2% que les dije. Acá es 5%, y acá es de utilidad igual a 1, y acá aumenta el histéresis. Esta fase que les digo es el amortiguamiento inherente a la estructura. Ya, ingeniero, me queda un poco más claro entonces. No podemos quedarnos conversando si desean de este tema, estamos cubriendo sílabos. El objetivo es que ustedes aprendan. Acuérdense que este es un curso de taller. ¿Ya? ¿Alguna? Sí, Jean Paul. No, sino que le decía ya, o sea, para lo del ETAPS, para ese enfoque sísmico que le decíamos. Ah, ya, el enfoque sísmico. Eh, les voy a ver, les voy a mostrar de dónde viene el análisis estático, ¿ya? Que nosotros conocemos. Déjenme entrar a la tablet un momento. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía nos falta 10 minutos. Ya. Vamos a... Ya. En el análisis estático que ustedes hacen, tienes 3 pisos, aplican esto. Esa fuerza, la fuerza I, por ejemplo, la reparten como un alfa I por la cortante en la base.
Sí, ese alfa I es el peso del entrepiso I por la altura desde la base entre la sumatoria. Sí, eso es lo que es el método estático. Y tienen ahí una fuerza, una forma de distribución. ¿Sí? Eso es lo que tienen, ¿cierto? Y esta es la fuerza estática. Pero esa fuerza no es que sea estática, muchachos. La fuerza, tampoco es que exista esta fuerza. Son fuerzas inerciales que se generan. Entonces la fuerza inercial o la fuerza que se genera realmente es igual a la masa por la aceleración que se experimenta en ese entrepiso. Y si lo queremos ver de un punto de vista modal, podemos hacerlo también, ¿no? Entonces, esto se considera la masa I por la aceleración. ¿Cómo consideramos? Factor de participación por aceleración espectral correspondiente al modo I, ¿sí? Por el modo I. Tenemos el primer modo, por ejemplo, o el segundo modo, o el tercer modo. Ya, ese es para cada modo de vibración. Voy a poner acá modo, el entrepiso I, y vamos a poner modo J. Masa I, aceleración I, modo J, J, modo J, I, J. Hasta ahí tenemos eso. ¿Sí? Seguimos. Fuerza I, J igual masa I. El factor de participación es igual al modo J transpuesto por la masa por 1, vector unitario, entre masa ¿sí? Así es, ¿cierto? Por SA vamos a ponerle correspondiente al modo J y como J. ¿Qué más? Si nos acordamos de cómo es este producto, tenemos ¿sí? Tenemos esto, es la sumatoria de la masa I por I, J. Y acá es sumatoria de la masa I por I, J al cuadrado por SA modo J I, J. Entonces, si queremos la cortante en la base, lo que tenemos que hacer es toda la sumatoria. Entonces sería la cortante en la base, y para el modo J, sumamos todo esto. Entonces lo que vamos a tener es otra sumatoria. Esto es un valor. Entonces vamos a tener, esto lo saco acá. Vamos a mover un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Sumatoria más ahí. I, J al cuadrado por sumatoria de esto. Sumatoria de la masa I por I, J por SAJ. Entonces tenemos sumatoria masa I, J al cuadrado entre sumatoria de masa I, J al cuadrado por SAJ. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, para edificaciones pequeñas, vamos a considerar un periodo del suelo T sub P. Entonces, para las edificaciones pequeñas, lo que hacemos es considerar siempre las regiones espectrales, es T sub P. Entonces, lo que vamos a decir para aceleraciones, digamos, pequeñas que sean menores a T sub P, o estén muy cerca de T sub P,
digamos que en esta región vamos a considerar edificaciones de baja altura. No es lo mismo un edificio de 5 pisos puesto, por ejemplo, en Jesús María, que un edificio puesto, el mismo edificio en Villa El Salvador. Lo que tenemos siempre que analizar, así como analizamos en la dinámica, la relación de la fuerza excitadora entre la fuerza, entre frecuencia excitadora entre lo natural, también acá. Considerar la relación del periodo T sub P entre el periodo de la estructura. ¿Ya? Entonces, si tenemos que está muy cerca, es que solamente va a influenciar los primeros modos. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un periodo 1, todos los periodos van a estar acá, periodo 3, de acá en adelante. Pero si tenemos una estructura más grande, vamos a tener acá periodo 1, periodo 2, periodo 3, entonces ya los demás modos tienen influencia en la respuesta. Entonces lo que nosotros tenemos que ver, ya, yo quiero solamente que tenga poca influencia, que no haya mucha influencia en los modos superiores. Entonces vamos a quedarnos con esta región, y en otras palabras significa una estructura de hasta 15 metros cuando hay irregularidades, por ejemplo, ¿no? Que con esa altura, 5 pisos, más o menos tenemos periodos. Si el TP es 0,4, que es el más corto, un edificio de 5 pisos tiene, ¿cuánto? 0,3, de 0,3 a 0,4. Están en esa zona donde hay mucha influencia, no, solamente el primer modo. ¿Ya? Si ustedes calculan cuánto es la relación del periodo del primer modo y el segundo modo, se van a dar cuenta de esa escala, ¿no? No es que sea inmediatamente que esté al costadito, sino hay un espacio. Eso significa que yo puedo aproximar la estática por acá, con esto que está acá, con la dinámica, ¿no? Haciendo lo siguiente. Voy a suponer que solamente hay una influencia del primer modo. Entonces el portante es igual a la sumatoria más I, modo I, al cuadrado, entre sumatoria masa I al cuadrado por SA. ¿Sí? Entonces, lo que ya estoy haciendo, esto que está acá, ya saben cómo es Z, SU, S, C, entre L. Entonces, ¿cómo hago? Hago esta distribución. O utilizo eso. ¿Cómo hago la distribución? Habíamos dicho que la fuerza I es igual al factor de participación, ¿no? Factor de participación I, ¿qué más? Por SA1 del primer modo por la forma en modo, ¿no es cierto? Por la forma en modo que es I,1, ¿no? 1. Y esto que está acá, esta es la aceleración multiplicado por la masa. Este es 1, 1, 1. Esto es una constante para toda la distribución, entonces decimos que esto es proporcional a la masa I por la forma del modo. Entonces, de acá viene. La fuerza sísmica puede ser representada de manera estática considerando la forma modal. ¿Sí? Considerando la forma modal y la masa. Y así se construyen las aproximaciones que ustedes conocen. Si nosotros nos miramos detenidamente esto, y nosotros decimos, el modo no es la forma de la respuesta, por supuesto. Esta es la forma de la respuesta. Entonces esto es la forma de la respuesta. Proporcional a la masa por la forma de la respuesta. Ahora, nosotros estamos considerando que la forma de la respuesta va a ser la del primer modo. Y ustedes consideran esa fuerza. Pero, profe, ¿qué pasa si hay una irregularidad en altura? Ya no se va de forma, ¿no? De una forma que nosotros ya conocíamos.
Si no, se podría deformar uno primero y el otro después. Entonces, si analizamos acá esta deformada va a tener una forma distinta a la deformada. Esto es, vamos a poner 1 o 1 y 2. Entonces, eso quiere decir que la fuerza inercial, si analizamos toda la historia del terremoto, iba a tener diferentes formas de cómo moverse, especialmente si hay daño. Significa que esta fuerza estática no va a ser uniforme en toda la historia del terremoto. Y efectivamente, esa fuerza no es uniforme. Es una foto en un instante nada más, en el instante máximo. Y consideramos que ese instante máximo va a tener una forma muy, muy cercana a la del primer modo, cosa que no es cierto cuando hay, o cuando la estructura incursiona en el rango no lineal y hay irregularidad en altura, vamos a ver que podría surgir otro tipo de formaciones. Y la fuerza estática ya no podría considerarse como el patrón inicial de la fuerza. Y eso es lo que se conoce como fuerzas adaptivas. Cuando hagamos un análisis no lineal y cuando tenga evaluación, ¿no? Ya existe, ¿no? No es un diseño nuevo, nosotros podemos hacer que eso no ocurra. Pero si ya estamos evaluando una estructura que lamentablemente tiene esa irregularidad, nosotros no podemos aplicar alegremente la distribución, porque lo más probable es que si hay este tipo de irregularidades, ese patrón no exista. Y en consecuencia lo que vamos a hacer es subestimar la respuesta real. Subestimar cuando venga el sismo de estudio, va a ser más grande. ¿Qué estamos haciendo en otras palabras? Minimizando la cantidad de reforzamiento, subestimando el nivel de daño. Que si no consideramos el factor de seguridad correspondiente, va a ocasionar o va a resultar en el colapso de la estructura cuando venga el sismo de estudio. Entonces, estas fuerzas adaptivas son fuerzas que se tienen que incorporar cuando tengamos estructuras de este tipo. ¿Sí? Hay técnicas como, por ejemplo, el pushover adaptivo, que se estudia. ¿Sí? Y les comento eso porque comenzó a estudiarlo eso hace un par de años, un poquito más quizás. Especialmente por la albañilería, ¿no? ¿Qué hacen en la albañilería? Primer piso sólido, después tubular, tubular, tubular. Si analizamos la curva de cada piso, el sólido, no, esto es de formación relativa, el sólido es de esta forma y el tubular es de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar? El sólido va a ser así y el segundo piso, como hay un cambio de rigidez, hace esto. Y acá se concentra el daño. Entonces, aplicar una fuerza de este tipo ya no nos daría la respuesta real. Estaríamos subestimando la respuesta del edificio, que conlleva a subestimar la cantidad de reforzamiento. Entonces, con esta técnica adaptativa, nosotros podemos hacer un análisis más riguroso de lo que va a pasar. Ahora, por supuesto, podemos seguir usando esto, pero tendríamos que tomar mayor factor de seguridad. Ahora, ¿qué factor de seguridad considerar? Eso es lo que se desconoce. Por eso es que se investigan este tipo de cosas. Y hay muchos parámetros más que ni siquiera desconocemos, o seguramente alguien por ahí lo está estudiando, que en algún momento se va a implementar en la norma. Esto que está acá yo no lo he inventado, eso ya se está estudiando desde hace unos 10 años. Pero hay fenómenos que uno desconoce, ¿no? Y esto más que todo en edificaciones existentes. Edificaciones nuevas, como no se construye, afortunadamente podemos hacer bien las cosas desde el inicio.
¿Consultas hasta acá? Doctor, entonces el método de análisis estático sería para, digamos, un caso muy particular o que Es un no, caso muy particular, sí. en este caso no requiere mucha exigencia por parte o variabilidad de las cosas que, bueno, en este caso mencionó. Ujú, exactamente, exactamente. Ahora, si me preguntan a mí la cantidad de pasos, en mi caso, por ejemplo, yo me gusta poner fuerza por fuerza. En mi caso, ¿qué pasos tiene más para hacer el análisis sísmico? Para mí más pasos tiene el método estático. Pero seguramente ustedes deben tener alguna estrategia o el programa seguramente modificado ¿no? Para hacer más rápido todos esos pasos. Entonces, en conclusión, para mí, por lo que sé, ¿no? Por lo poco que manejo las versiones últimas, el método por combinación modal espectral es el método que más uso. Por las limitaciones que tiene el estático y además por la cantidad de pasos previos al análisis. Ingeniero, disculpe, vamos a pasar a la otra sala, disculpe, porque ya pasó la hora. Uy, sí, ya, gracias chicos, nos vemos en el otro lado.